Autoridades reguladoras en la materia de protección de datos personales. ¿Alguna vez te has preguntado quién es el encargado de proteger tus datos personales? Pues bien, esta es una actividad que le corresponde a la autoridad reguladora. Esta autoridad es la encargada de ayudar a los titulares de los datos personales en el ejercicio de sus derechos para proteger sus datos personales. Aunque no es una tarea fácil, la pueden lograr a través de la difusión de diversos contenidos, por medio de acciones de concientización y a través de la verificación de posibles incumplimientos por parte de quienes tratan los datos personales. Gracias a la autoridad reguladora, nosotros como titulares de los datos personales podemos tener la certeza de que se nos va a permitir ejercer nuestros derechos ARCO en cualquier momento, mismos que consisten en el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Las funciones y atribuciones de la autoridad reguladora dependen del ámbito de competencia que poseen, pero siempre se van a desarrollar en coadyuvancia con el INAI. Dentro de las funciones de la autoridad reguladora se encuentran el emitir lineamientos, recomendaciones y criterios dentro de la materia de protección de datos personales. En cuanto a sus atribuciones, se encuentran el difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales, diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de diversos estudios dentro de la materia de protección de datos personales, así como apoyar diversa realización de eventos y campañas, siempre que estos contribuyan a la difusión de la protección de los datos personales en la ciudadanía. Existen diferentes tipos de autoridades reguladoras. En la materia de protección de datos personales, las autoridades reguladoras serán las secretarías de Estado del ramo específico, que en su caso se encargarán de emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en la materia de protección de datos personales. Además, es necesario tener en consideración a los organismos garantes, de manera que los tipos de autoridades dentro de la materia de protección de datos personales pueden ser tanto el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, tanto como los organismos garantes y las autoridades reguladoras. E incluso existen otro tipo de autoridades competentes, como lo podrían llegar a ser las administrativas o judiciales, siempre que sean competentes dentro de la materia de protección de datos personales. Órgano garante u organismos garantes son aquellos que poseen la autonomía constitucional y que se especializan en la materia de acceso a la información, además que siempre cooperan con el INAI en la materia de protección de datos personales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la existencia de 33 órganos de transparencia especializados, imparciales y autónomos que garantizan el derecho de acceso a la información. Los órganos u organismos garantes se encuentran definidos en la fracción número 16 del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de las funciones y atribuciones del órgano garante se encuentran las que les establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Dichas funciones son relativas a promover el derecho a la protección de datos personales. Esto quiere decir que estas funciones que poseen los organismos garantes son claves para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de los datos personales y las desarrollarán por medio de las atribuciones que se les encomiende en esta materia. El procedimiento de protección de derechos es un procedimiento que se va a iniciar a instancia del titular de los datos personales o que incluso puede establecer por medio de su representante legal. Este procedimiento consiste en una reclamación que será expresada con claridad siempre que se crea que se ha vulnerado algún derecho o precepto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de terceros. La solicitud de este procedimiento deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta que se deriva de la solicitud de los derechos ARCOS que estableció el titular de los datos. Procedimiento de verificación. Este procedimiento consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de terceros y las demás normatividades que se deriven de este
por parte del órgano garante INAI. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de terceros. El procedimiento de imposición de sanciones es un procedimiento que se va a presentar únicamente después de que se haya presentado alguno de los procedimientos mencionados con anterioridad. Esto quiere decir que si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el órgano garante INAI, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento dentro de alguno de los principios o preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de terceros, iniciará un procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda.